tardes, bienvenidos una vez más. Miércoles reunidos y convocados con el poder del Espíritu de nuestro precioso y poderoso Dios, quien nos junta y nos reúne para ser instruidos por Él a través de su palabra y de su Espíritu. Pues nada, vamos a continuar, seguimos con esta carta a los Colosenses. Vamos a empezar el capítulo 3, vamos a ver del 1 al 17, no sin antes que nuestra hermanita Laura nos apoye con los 5 minutos de la semana pasada. ¿De aquí está bien? ¿De aquí está bien? Como usted guste. Si quiere pasar, puede hacerlo. No, pero yo no me esperaba esta visita. Lo bueno que sí lo escribí. No se apure, hermanita, nadie la esperábamos. Bueno, ok, en la sección, la pasada reunión, vimos el tema completos en Cristo, que es de Colosenses 2, del 8 al 23. Y el objetivo es reforzar nuestra convicción acerca de nuestra posición en Cristo. El versículo que quedó a memorizar es así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, el tema principal, que es el que resalta mucho, es que estamos completos en Cristo, que no ocupamos nada, el Señor hizo todo lo que nosotros necesitábamos. Y empieza como advertencias a sugerencias, de mirar que nadie te engañe. Entonces el pastor mencionaba que la forma para estar bien posicionados es obviamente estar pegados a la palabra. Y él mencionó Hebreos 2.1, que fue uno de los versículos que memorizamos cuando vimos Hebreos, que es: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y sigue hablando, por ejemplo, de la circuncisión, y que obviamente no necesitamos la circuncisión hecha de carne, pero sí la de Cristo, y que viene siendo que Él quitó nuestro cuerpo pecaminoso. Y pues ¿cómo? Pues cuando fuimos sepultados en el bautismo, resucitamos junto con Él. También que estábamos muertos en nuestros pecados, y Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo fue eso? Nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. Y el pastor mencionaba 2 versículos: Deuteronomio 24:16 y Ezequiel 18:20. No sé si quiere que los lean. Vamos, si gusta. Aquí están. El primero: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y Ezequiel 18:20 viene siendo: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, todos somos responsables de cada quien, ¿verdad? Y al final, también te dice que no te juzguen por comida, días festivos, que no, porque no tenemos que hacer nada de eso. O sea, eso lo empezaron a agregar pues, los judíos, podemos decir, pero gracias a Jesús no necesitamos de nada de eso. Claro. Estamos completos en Él. Así es, gracias, hermanita, muchas gracias. Y en la célula pasada dijeron, o sea, el pastor preguntaba de qué pensábamos al respecto de eso, o sea, qué pudiéramos decir como un ejemplo. Y yo me acordé de uno y les decía que a nosotros nos dijeron, o sea, en la religión católica hace muchísimos años, que si nosotros comulgábamos todos los días, viernes primeros del mes,
pues teníamos las indulgencias plenarias y todo eso. Pero después Pedro hace otro comentario y dice Pedro, como tantos canales cristianos en que dicen, oye, si das tanto, Dios te va a hacer esto, o sea, y es cierto, o sea, no nada más en estas cosas pasadas, sino actualmente suceden demasiadas cosas, sigue pasando tristemente. Sí, de hecho había un comentario por ahí en la hojita y decía que cualquier práctica, ya sea judía o pagana, estaba de más. ¿Y por qué? Precisamente por lo que se leyó ahorita, ¿no? El versículo a memorizar, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el pastor nos recordaba ayer, este domingo pasado, que toda la plenitud es exactamente eso, es Él como Padre, Él como Hijo, sobre todos, por todos y en todos. O sea, ¿qué necesitas? A Cristo, solamente necesitamos a Cristo y nada más, ¿verdad? No hay que agregarle nada, no hay que añadirle nada, porque cualquier justificación que yo quiera poner delante de mí que no sea Jesús, pues lo estoy afrentando y, o sea, lo que estoy diciendo no es suficiente, sino tengo que, aparte esto, y entonces eso es lo que no va acorde, ¿verdad? Muy bien, perfecto, gracias hermanita, qué amplio comentario de 5 minutos. Ok, ¿algún comentario, pastor? No, ese punto, ¿no? De estar arraigados, cimentados en él, ¿no? O sea, es el punto en donde podemos estar seguros de todas las acechanzas de fuera, ¿no? De todas las desviaciones, porque sutilmente, ¿no? Dice aquí, son vanas sutilezas, son palabras persuasivas, no son palabras así como que altisonantes, sino que poquito a poquito, si no estamos firmes, ¿no? Te van a llevar fácilmente, ¿no? Porque es lo que quiere oír nuestra casa, sí. ¿no? Entonces, si te dicen, mira, no, es que con Cristo vas a tener esto, ¿no? O sea, no mengues, ¿no? No, tú y Cristo de la mano, ¿no? Asóciate con Cristo, cosas así, ¿no? Que son cosas que hoy parecerían buenas, pero son sutilmente mentirosas, ¿no? Entonces tenemos que estar pegados en la verdad para que toda obra mentirosa del enemigo, ¿no? Podamos identificarla y fácilmente. Y hacerla anatema. Entonces, ese es el punto. A mí me llamaba la atención porque hace muchos años nuestros abuelos cristianos decía como de, pasaba de generación en generación, o sea, la maldición como generacional, ¿verdad? Y se decía eso, y yo cuando leí, ahorita que Laura venía dando repaso en la camioneta, dice de Ezequiel 18, me acuerdo, digo, es que es donde inicia como, habrán escuchado el proverbio, los padres comieron uvas amargas y los hijos tuvieron dentera. Cuando yo leí eso hace años, dije yo, ¡wow! O sea, porque el pecado del padre es el del padre, y el hijo es el del hijo, o sea, cada quien es responsable. Y me acordaba que decían mis abuelos que era generacional, y dije, no, ¿cuál generacional? Cada quien va a responder por lo... Así es. Como dice el pastor, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Exacto, y cada uno va a responder, exactamente. Y sí, o sea, el alma que pecare, pues está muy bien, pero ahora sí que no se hereda el pecado. Ojo, yo creo que en aquellos tiempos, digo ya nomás para cerrar el comentario, yo creo que era por lo que veían, y a lo mejor lo que sí pasa es que el pecado trasciende las consecuencias del pecado, puedan ser, dependiendo cuál haya sido. Eso sí podría ser, pero eso es claro, que eso va a permanecer. Pero el Señor te va a perdonar si verdaderamente te has arrepentido. Te perdona y el Señor ya te perdonó. Ese pecado ya te perdonó. Pero las consecuencias de tal pecado o cual, pues las tendrás que o pagar o cubrir o llevar, según sea el caso, ¿no? Pero es parte de eso. Muy bien, pues sin más entramos directamente. Tenemos ahí nuestra hojita como título, Vestidos del vínculo perfecto. Y pues seguimos, ¿no? O sea, esta parte de estar sujetos a nuestro Señor, y en esta oportunidad o en estos 17 versículos que vamos a ver, pues se centraliza mucho esto, dejar el viejo hombre y vestirme, no quedarme sin nada, no nomás dejar el viejo hombre, sino vestirme del nuevo, ¿verdad? Para poder ser participante de lo que nuestro Señor nos ha regalado, nos ha dado, ¿no?
Muy bien, tenemos también un objetivo. Dice, despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y bueno, pues es esa parte de estar sujetos a la palabra de nuestro Señor, como ya lo hemos dicho muchas veces, no solamente aprendiendo algo más, sino tratando de poner en práctica lo que nuestro Señor nos indica. Y esto es parte de la obediencia, ¿verdad? O sea, esto es parte de ir caminando conforme a nuestro Señor y que nos va alineando, va enderezando nuestras veredas conforme vamos siendo santificados en este proceso, ¿verdad? Ok, pues tenemos un versículo a memorizar esta semana que es el 14, que yo sé que todos los demás ya se lo saben, porque todas las semanas los estudiamos. Este está bien bonito, está bien chiquito. Bueno, mi señor me dice que no diga mentiras. No es cierto, no lo repasamos. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro vínculo perfecto. Y a mí me llama la atención así en este versículo como... me suena mucho como el ocúpate, ocúpate de tu salvación. O sea, la salvación te fue dada, sí, pero vístete. Al vestirte haz lo que te toca. Yo ya te lo di, pero haz lo que te toca en esta salvación. O sea, no vas a estar sentado en el sofá, sino haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, ¿verdad? Y es vestirnos y es andar en el vínculo perfecto del amor que es nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien. Versículos, bueno, hay 3 secciones en nuestra hojita, como la pueden ver ahí. En la primera sección es del 1 al 4, mirando arriba. Del 5 al 9 es haciendo morir lo terrenal. Y del 10 al 17, vistiéndonos de Cristo. Como es costumbre, voy a leer el primer versículo y los demás, ahí les pido que me vayan apoyando para ir leyendo poco a poco. Leo y dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La primera preguntita que tenemos en la hojita cita así: ¿qué buscan aquellos que han resucitado con Cristo? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Y siempre es muy peculiar la manera en la que se presentan las preguntas en las hojitas. De lo mismo me gusta mucho porque enfatiza exactamente eso. O sea, ¿qué buscan? No todos, ¿verdad? O sea, ¿qué buscan aquellos que han resucitado con Cristo? Pues las cosas de arriba, ¿verdad? Y esto te va dando esa parte, de no requisito, sino evidencia. O sea, si la buscas, ¿qué crees? Pues es que has resucitado con Cristo, por eso es que la buscas, ¿verdad? Y entonces esa parte te va trayendo luz y te va trayendo pues, puedo llamarle convicción, pero es esa fe que el Señor nos va dando para poder ir firmes caminando en Él. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? No, nada más refuerzo así con Mateo 6:33, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será. Así es, esta parte prácticamente de Mateo es añadiéndonos lo que necesitamos temporalmente, pero verdaderamente si buscamos a nuestro Señor, nos añade todo espiritualmente, terrenalmente y de todo completo, lo que le quiera, o sea, lo que quieras en ese sentido. No
No estoy hablando de riquezas ni mucho menos, simplemente 6:33 lo declara, es donde dormir, qué vestir y qué comer, ¿no? O sea, prácticamente habla de eso, esos versículos. Pero con el Señor sí, todo. tenemos O sea, no les quede duda, todo. Sí, lo que necesitas, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y esta parte de, pues, buscarlo de arriba, o sea, no, se me fue lo que iba a decir, pero esta parte de buscarlo de arriba no solamente es buscarlo en oración, así, sino que busques hacer sus indicaciones, o sea, obedecer sus preceptos y sus mandamientos. Eso es buscarlo de arriba, ¿verdad? No, por ejemplo, lo busco en oración en la mañana, y hasta cierto punto pues es buscarlo de arriba, ¿verdad? Obviamente, pero si después de que salgo en mi trabajo, o con mis vecinos, o con mi jefe, o con mi X, o sea, no manifiesto que estoy en comunión con mi Señor, pues, o sea, va a estar en desacorde, ¿verdad? Esta circunstancia. Pero es esta parte de buscarlo de arriba, donde está Cristo, y pues ir caminando de la mano con Él, ¿verdad? Ok. Preguntas, dudas, comentarios, aquí, allá, ¿todo bien? Muy bien, continuamos. Versículo 2. ¿Me ayudas con el 2? Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, pues aquí ya es más enfático, ¿no? O sea, obviamente nos vamos al trabajo o hacemos nuestras cosas cotidianas entre el día y pareciera, voy a comentar casi lo mismo, pero pareciera que nos olvidamos que estuvimos en comunión con nuestro Señor en la mañana, ¿no? Pero es esta misma parte, o sea, de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Ya está muy enfáticamente diciéndonos, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas estas por ejemplo, de la tierra que Primera de Juan 2:16 nos comenta, ¿no? Estos de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas esas cosas provienen del mundo, ¿verdad? Y no de Dios. Entonces, de ahí parten muchas cosas y es lo que nos distrae. Y no digo nos distrae de que, salud, de que pobrecito me distrae, no, o sea, me distrae porque mi naturaleza está en tono con esa circunstancia, o sea, está en armonía. La naturaleza adámica que tengo está en armonía con las cosas del mundo. Es lo que mis ojos desean, o sea, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria, que me echen porras y que me digan que soy un campeón, ¿no? Todas estas cosas. Claro que hay muchísimas más que se van diluyendo de todo eso, pero lo principal está marcado ahí, ¿verdad? La pregunta dice, ¿en dónde pues debemos poner la mirada? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque viendo así como literal, ¿verdad? Dice poner la mira. Y el versículo que estábamos diciendo ahorita, los deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria, son deseos. Y esto es poner, o sea, como bien enfático con una acción, no un deseo, sino una acción. Sí, pero también ahorita que estaba reflexionando, esta parte de poner las cosas poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, esta parte de tener nuestras prioridades equivocadas también toma parte en esto de poner las cosas en la tierra, porque confiamos mucho en el trabajo que tengo o en la cuenta que tengo en el banco o en mi profesión, en mis títulos o en mi cosas palpables o visibles aquí que
que pudiera yo decir me tienen en una posición bien, pero sabemos que todo eso para el Señor eso es nada que ver, ¿verdad? Entonces estas cosas de dejarle todo a Él, de ponerlo como vimos hace varias semanas, preeminentemente primero a nuestro Señor en nuestra vida, y eso de preeminente siempre me ha llamado a mí la atención en el sentido de que hasta eso significa prácticamente es por encima de mí mismo, o sea, es inclusive por encima de mí mismo, o sea, porque es así, o sea, no es otra cosa diferente, sino si yo abro los ojos en la mañana y sigo respirando es porque Él lo ha permitido, o sea, porque Él lo sigue permitiendo y Él lo desea así. Entonces, pues el Señor debe ser lo primero para todo, ¿no? O sea, y como repito otra vez, soy insistente, pero pues está muy marcado, ¿no? O sea, no solo en la oración en la mañana, si la hago, ¿verdad? Y si no la hago, pues peor, ¿verdad? Entonces tengo que buscarlo primeramente a Él y toda tu agenda debe girar en torno a Él. A veces haces la oración, sales de tu casa y ahora sí, mi proyecto en el trabajo, o sea, y te olvidas del Señor y negocias con tus clientes o negocias tengas que negociar como lo habías hecho antes y como lo has hecho siempre. Entonces, pues no, o sea, tienes que accionar conforme el Señor te indica, ¿verdad? En rectitud, en perseverancia, obviamente diligentemente, pero siempre, o más bien procurando no quebrantar los preceptos y mandamientos de nuestro Señor, ¿verdad? No decir, no, pues como quiera, ya mañana voy, me hinco y le pido perdón, pero pues no es así, no es de esa manera, ¿verdad? Sino irnos alineando, irnos conformando a la imagen de nuestro Señor, ¿verdad? Ahorita que decía, hermano, de que confías en pues, tu trabajo o lo que tienes en el banco o lo que sea, me acordé de un versículo que viene en el Salmo 30, que a mí yo tengo súper subrayado porque dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. O sea, esa misericordia de Dios, que cuando confiamos en otras cosas, o sea, ¿te acuerdas? Confías en caballos, en carros, sí. en caballos, o sea, confías en cosas que no debes de confiar. En su misericordia, Dios nos quita solo nosotros porque somos turbados. O sea, es impresionante, sí. Impresionante cómo nos podemos deslizar de esa manera. Sí, y si no lo tenemos claro, obviamente que vamos a estar operando o trabajando o viviendo, digámoslo de una manera práctica, como nos late. Jamás vamos a ser conmovidos. Exactamente, como nos late. No como verdaderamente tenemos que hacerlo, ¿verdad? Que es sabiéndonos dependientes de nuestro Señor en todo momento, o sea, porque pues el siguiente respiro es gracias a Él, ¿verdad? Y si el respiro es gracias a Él, pues todo lo demás pues más. Ya de ahí parte todo, ¿no? Muy bien, continuamos, versículo 3. ¿Me ayudas, Laurita, con el 3? Sí, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén, gracias. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí pues nos da prácticamente el por qué, ¿no? Lo va dejando bien claro, o sea, cuando lo vas leyendo, ahorita cuando lo leemos así como que en partes como que no lo desciframos muy bien, pero cuando lo vas leyendo, voy a leer así rapidito desde arriba: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, sí, como dice el pastor, ¿no? Si no, pues cómo te lo explico, ¿verdad? Entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, o sea, vas a verte buscando las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
porque habéis muerto. No dice porque vas a morir, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida ahora en Cristo Jesús. Pues Gálatas 2:20, lo que sabemos, ¿no? Y lo hemos venido viendo en estos últimos semanas muy ad hoc, de que pues con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo ya no lo vivo con mi proyecto de vida, ahora lo vivo conforme al Hijo de Dios, el cual me entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta parte de que habéis muerto es El bautismo. así es, o sea, claro, lo que ocurre dentro de ti, ¿verdad? Después ya lo hacemos público, pero lo que ocurre dentro de ti es, ya moriste a tu carne, tus proyectos de vida quedaron atrás. Ahora lo que vas a vivir, lo vas a vivir para tu Señor, para quien dices ser tu Señor. Y me llama la atención cómo nuestro Señor en algún momento, en uno de los, no recuerdo cuál es el versículo, pero en uno de los evangelios, dice, ¿por qué me llamáis Señor si no haces lo que te digo? O sea, pues, no me llames Señor. Entonces, este es ese punto. Tú ya moriste y ahora tu vida está en Cristo, ¿verdad? Está en Cristo y esta es esa parte, ¿verdad? Queremos ser resucitados juntamente con Él, pero para resucitar, pues primero hay que morir. De otra manera no puedes resucitar sin haber muerto. Y obviamente estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? De morir en esta carne y resucitar en Cristo para vivir conforme a su voluntad y ya no a la mía. ¿Alguna pregunta antes de contestar la que está ahí? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Por acá, ¿todo bien? Ok. Preguntita en la hoja, ¿por qué? Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo. Así es. Porque hemos muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien, continuamos. Versículo 4. Gabriel, ¿me ayudas con el 4, por favor? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Gracias, hermano. Y aquí, en este versículo, pues está integrado la resurrección, o sea, el muero, las dos partes, ¿no? La que ocurre aquí y la que va a ocurrir, la que va a ocurrir cuando nuestro Señor venga, ¿verdad? O cuando Él nos mande llamar. Entonces, esta parte, porque dice cuando Cristo, vuestra vida, o sea, nuestra verdadera vida, porque nosotros, aún estando vivos en la carne, estamos muertos en el espíritu, eso ya lo sabemos. Entonces tenemos que morir en la carne y resucitar en el espíritu. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria, ¿verdad? Esta parte yo la veo así, como en el tiempo en que el Señor nos habla, cuando hacemos la paz con Dios a través de Cristo, y que después la seguimos haciendo todos los días, porque es un proceso de santificación a través de su palabra y del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Pero también esto con Él en gloria para la venida de Él, ya sea que el día que llegue, que eso es lo que todos anhelamos, estemos vivos y podamos presenciar esa maravillosa aparición, y si no, cuando nos mande llamar ocurrirá, ¿verdad? Seremos manifestados con Él en gloria, ¿verdad? Dice la pregunta ahí, ¿qué sucederá cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste? Entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Así es. Entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Exactamente. Qué importante es lo de nuevo nacimiento, ¿no? O sea,
sin eso no esperamos, ¿no? Que todo lo demás se dé, ¿no? O sea, si es que todavía estamos vivos a nosotros, pues no puede haber dos vidas en uno, ¿no? O sea, tratar de que nuestra vida antigua se vuelva nueva o tratar de que nuestra carne se haga espiritual es difícil, es imposible, ¿no? O sea, tiene que haber esa revelación de Cristo para que se produzca ese nuevo nacimiento, para que todo esto tenga realmente un sentido y un efecto, ¿no? Porque si no es nuevamente como que vivir en una naturaleza antigua, queriendo pues hacer una religión, o sea, tratar de uno caminar cuando no está habilitado para caminar, ¿no? Que digan, camina por ahí cuando no sé ni el camino ni sé cómo caminar. Entonces digo, es imprescindible la nueva naturaleza, ¿no? O sea, que hayamos resucitado con Cristo, que hayamos muerto nuestra carne, sepultando, como dice ahora, vamos a ver, haciendo morir todo lo terrenal, todo lo carnal, para manifestar esa nueva vida, ¿no? Entonces es como Nicodemo, ¿no? O sea, estaba por toda su vida religiosa y toda, pero no había nacido de nuevo, ¿no? Entonces nada, igual Pablo, ¿no? Pablo tenía toda la intención de acercarse a Dios, pero sin el poder, claro, sin la revelación de Cristo. Claro. Entonces tiene que haber un momento de revelación de Cristo en nuestras vidas, porque si no, es nuevamente una tarea, pero horrible, religiosa, y al final de cuentas nos damos cuenta que no podemos, sí, claro, porque no tenemos el poder de hacerlo, ¿no? Y vamos a caer, digo, y simplemente no va a pasar nada. Por eso nuestro Señor le dijo a Nicodemo que tenía una gran necesidad. O sea, es necesario, Nicodemo. O sea, sin esto es imposible. O sea, y se lo dijo 2 veces, ¿verdad? Es imposible que veas el reino y mucho menos pues entrar. Se lo dijo después tampoco. O sea, no vas a poder ni entrar, ni verlo ni entrar. Entonces, es una necesidad de todo ser humano. Lo que platicábamos ahorita antes de empezar, ¿no? Es esta parte de venir al arrepentimiento, de la salvación y de morir a uno para que el Espíritu de nuestro Señor nos resucite en Cristo y vivir conforme los preceptos y los mandamientos de nuestro Señor. Ese cambio, ¿no? Ese cambio de vida es justamente, ahora mi vida es Cristo, ¿no? O sea, mi vivir es Cristo. Ya no puedo estar peleando entre mi vivir en este mundo y mi vivir de Cristo, porque todo sería pérdida, ¿no? Si no fuera Cristo en nuestra vida, pues sí, todo lo demás es pérdida, ¿no? Llega la muerte, se acabó todo. Se acabó. Tu vida era tu negocio, tu vida era tu trabajo, tu vida, tus bienes temporales. Se acabó la vida aquí, se acabó todo. Pero en cambio, para mí el vivir es Cristo, es morir, ganancia. Entonces es ese paso a la plenitud, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando vemos decir, gracias a Dios, a esa elección, pues ahora podemos decir que nuestra vida está con Cristo, ¿no? Ahí escondida con Cristo, estamos en Dios, nuestra esperanza de gloria, ¿no? Esa presencia. Nada más, porque si no, lo otro sería, decimos, Él produce en nosotros el querer como Él. El ocuparnos de nuestra salvación no está en nosotros. No. Está en la voluntad de Dios que produce en nosotros. Sí, es correcto. Ese querer como Él hace. Gracias a Dios que la si nos lo deja a nuestra discreción o a nuestras posibilidades de caminar en sus preceptos y mandamientos, jamás podríamos. Ok, versículos del 5 al 8, creo que va a ser hasta el 9, ¿verdad? Sí, nomás que aquí no cabe. Ok, del 5 al 9, hermanito. Sí, gracias, amor. Ya, vamos a entrar al otro bloque que es del 5 al 9, que es haciendo morir lo terrenal. Hermanita Leti Martínez de ahí. Sí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y el 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Gracias, señorita. Gracias. Ok, esta parte de haciendo morir lo terrenal y precisamente pues nos habla aquí ya haciendo una división o una separación en cuanto a fornicación, impurezas, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta parte me llama la atención como la avaricia la pone como idolatría, porque estás prácticamente idolatrando algo que deseas, ¿verdad? Algo que estás codiciando, que estás deseando. Y luego más adelante nos dice, ¿verdad? Que, dice que con estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y luego más adelantito nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, ¿verdad? Esta cosa ya se me atoró, ya le doy y no cambia. Sí. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, o sea, con todo lo que éramos antes. Esta parte de nuestra naturaleza, y que con tanta facilidad mentíamos para hacer cosas que nos convenían, para hacer cosas que me beneficiaban, cosas a conveniencia mía, no importándome que le mintiera a alguien, que dijera algo que deshonesto, o pasando por encima de alguien, ¿verdad? O de algunas personas, con tal de alcanzar el propósito que quiero o lo que deseo. Y pues es esta parte de funcionar conforme al viejo hombre, como con nuestra naturaleza caída, haciendo las cosas que el mundo prácticamente nos enseñó, o lo aprendimos, o lo traemos, ¿verdad? Y lo manifestamos con nuestra naturaleza caída en los hechos al mundo. Pero ahora ya las cosas son diferentes en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos muerto a la carne y hemos nacido en el Espíritu, ¿verdad? Y esta parte de hacer morir es pues nos dice de estas cosas que están ahí, o sea, que están en nosotros y que nosotros tenemos que hacer morir. Obviamente el Señor ya nos equipó, de otra manera pues sería imposible hacerlo, ¿verdad? Una vez que hemos muerto, ahora hay que hacer nuestra parte, hacer morir estas cosas, pero ya lo repito, es con lo que el Señor nos ha equipado. ¿Con qué nos ha equipado? Pues nos ha dado su Espíritu para empezar, o sea, el Espíritu de Dios nos guía, nos confronta, nos enseña, nos intercede por nosotros, y ahí nos lleva de la mano mostrándonos, ¿verdad? Nos ha dado fe, nos ha dotado de fe, nos ha dotado muchas cosas para poder participar o dejar de participar en las cosas terrenales y participar en las celestiales, en las de arriba. Muy bien, la preguntita de ahí dice: en esencia, ¿qué debo hacer morir? Lo terrenal. Y esta parte porque nos muestra que, como comentaba ahorita el pastor, pues en nuestra naturaleza es imposible tratar de querer cubrir eso si no estamos equipados, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos leer un poco Gálatas 5, 16 al 17, y dice:
Así dice. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. ¿Verdad? Esta parte y uno antes, desde el 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego te dice, ¿por qué? ¿Verdad? Pues lo que ya leímos, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Es decir, estos no se llevan entre sí, o sea, es imposible que los puedas mezclar, ¿verdad? O sea, que los intentes mezclar cuando verdaderamente ni siquiera se llevan, ¿verdad? Y me gustaría leer un poquito de Romanos 8 que... Pero a lo mejor nada más completar el versículo 18, que es lo que estábamos hablando, porque si sois guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, pero si no somos guiados por el Espíritu es bien difícil. Sí, exacto. Imposible. Imposible. ¿Qué puedes hacer? Imposible, exactamente. Sí, sí. Bien complementado el 18. Déjenme nomás leer Romanos 8, que pues nos indica esta parte del Espíritu. Y dice así, voy a leer un poquito, es solamente del 6 al 13 más o menos voy a leer. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si tú estás ocupado en las cosas de la carne, pues es muerte. Y no has hecho morir lo terrenal, sino estás ocupado en eso. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, es imposible, esa imposibilidad, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está exactamente lo que estamos viendo aquí, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Está súper claro. Está súper claro que no eres tú, que es el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios no mora en ti, pues no hay ese equipamiento. Por eso es que es necesario sopesarnos y estar en la palabra para poder nosotros mismos manifestar con nuestras obras. Y luego dice más adelante, porque ahí está manifestado, no porque lo diga yo, el mismo Espíritu nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Más adelantito lo declara ahí. En el 16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que verdaderamente son guiados por el Espíritu. Así que ya tenemos muchas cosas que nuestro Señor nos muestra para ir manifestando esta misericordia que ha derramado nuestro Señor para con nosotros, porque en nuestras fuerzas es imposible seguir al Señor. Imposible, ¿verdad? Y entonces es que se manifiestan estos frutos del Espíritu y que nos van con la palabra de nuestro Señor santificando poco a poco, alineando nuestras veredas y poco a poco yendo a más, ¿no? Continuamos. Siguiente preguntita ahí, que sería prácticamente del 9. ¿Cómo? Todo el versículo. ¿Cómo? Dice la hermanita Leti, todo el versículo. Pero no le van a poner ahí todo el versículo, ¿no? Nomás que nos dejaron tantos rengloncitos. Un poquito de espacio. Sí, tanto espacio.
Sí, así es. Así es, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Muy bien. En la hojita está Efesios 4:22. No, Aquí lo tengo su nomás para leerlo, para no dejar de observar. Sí, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Que hablaba. Así es. De pronto se me figura así un comentario rapidito. De pronto se me figura que cuando el Señor verdaderamente nos ha perdonado, hemos venido clamando por perdón. Digo, en lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? El Señor nos da un traje, nos dice, aquí está el traje, póntelo, ¿verdad? Aquí está el traje, póntelo. Entonces, pues te tienes que desvestir como luego dijo el pastor, ¿verdad? Del overol, el cochino sucio que traías de todo el día, ¿verdad? Te bañas con la palabra, obviamente, ¿verdad? Y te vas a poner el traje que te dejó el Señor, o sea, no lo vas a dejar ahí, ¿verdad? Entonces, hay que vestirse, ¿verdad? Y entonces hay que tener ese ocuparnos de nuestra salvación, no preocuparnos por ella, sino ocuparnos. Ya la salvación nos fue dada, fue un regalo, fue una dádiva de Dios, pero hay que caminar en ella, hay que ocuparse en ella, ¿verdad? Ok, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Continuamos, versículos 10 y 11. Hermanita Laura, ¿me ayuda con el 10 y 11? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Así es. Bueno, aquí estamos entrando al tercer bloque, que es vistiéndonos de Cristo. Y es esta parte, revestirnos del nuevo, pues obviamente del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, la imagen de nuestro Señor, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego ya nos dice esta parte del 11, donde nos dice que no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, o sea, no hay nada. O sea, para el Señor, si ya has nacido de nuevo, si verdaderamente te has revestido del nuevo hombre, ya no hay ninguna diferencia. Si eres, voy a entrecomillar, del pueblo de Dios, como judío o griego, o sea, gentil, o sea, eso ya no importa. Ya en Cristo somos el pueblo de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la parte que nos compete, esa es la parte que nos interesa, y ya no más si eres verde, blanco, azul, rojo o alto, bajito, X, o sea, ya todas esas cosas salen sobrando. Y me llama la atención que lo primero que dice es donde ya no hay ni griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, o sea que esas partes que son las más fuertes, por decir, el pueblo de Dios, los judíos, pues no, ya no hay más, ¿verdad? O si eres del pueblo y si estás circuncidado o no, o sea, hay diferencia, ya no hay nada de diferencia. Ya lo hemos aprendido por medio de la preciosa palabra de nuestro Señor, que nuestra circuncisión es en el corazón, ¿verdad? Y que somos alabanza para nuestro Señor, o sea, somos judíos para nuestro Señor en el Espíritu, ¿verdad? Ese es el punto. Adelante, amor. Segunda de
Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Así es, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, siempre será en Cristo Jesús. Ok, dice una preguntita por ahí, dice: habiendo entendido el llamado de Dios a despojarnos del viejo hombre, ¿qué prosigue? Vestirnos del nuevo. Así es, revestirnos del nuevo. Comentaba el pastor, creo, el domingo, no te vas a quedar sin vestir, o sea, ¿cómo le vas a hacer? O sea, tienes que desvestirte del viejo, pero pues ponerte del nuevo, si no, no vas a salir así en paños menores a la calle, ¿verdad? Tenemos que revestirnos del nuevo. Ok, ¿conforme a quién? A la imagen de Cristo. La imagen de Cristo. Así es, nuestro precioso Señor. Conforme a la imagen del que nos creó. Romanos 8:29, ¿verdad? Conforme a la imagen de nuestro Señor. Y luego, ¿cómo hago esto? Renovándonos hasta el conocimiento pleno. Oye, es que esto no me dice nada. ¿Cómo es que me renuevo hasta el conocimiento pleno? Aquí nos vamos renovando conforme al conocimiento pleno, y el Señor nos va a ir dando más y más y más, y entre más le conoces, más pequeño te vas haciendo, y entre más le conoces, más grande es para ti, más pequeño te haces tú. Bueno, así me pasa a mí. Y luego dice, ¿cuál conocimiento pleno? Que Cristo es el todo y el todos. Pudiera ser, pero aquí referente al versículo donde no hay griego ni judío ni circuncisión. Referente al versículo exactamente así, donde ya no hay diferencia de nada. En Cristo estamos completos y no necesitamos nada más, ¿verdad? Ni tener este estirpe, ni tener esta señal, ni tener esta nada. O sea, así cochambroso como me agarró mi Señor, así me va limpiando, y así le voy a servir, así voy a ser un siervo inútil para Él. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Por allá. ¿Todo bien? Ok, continuamos. Versículos 12 y 13. Hermanita Leti, ¿me ayudan con el 12 y el 13, por favor? Claro que sí, hermano. Gracias. Dice así la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén, gracias, hermanita. Nomás la escuché yo, nada, no se crea. Siempre salgo con mis cosas, ¿verdad? No sé, yo ya, siempre van a decir, ya, no, ponga bien el micrófono, si no, no digo el versículo. Ok, gracias, hermanita. Es que quiero moverle aquí, pero ya no puedo. Pero bueno. Ok. Sí, en estos versículos hay un comentario y dice así, llama la atención que en esta porción del texto se haga un énfasis especial en perdonar de la manera que Cristo nos perdonó, al igual que Jesús hace al terminar de enseñar a orar a sus discípulos en la famosa oración del Sermón del Monte, o sea, en Mateo 6, del 5 al 15. Y bueno, cuando nuestro Señor nos enseña esa parte, vamos a leerla para verla. Mateo Jesús y la oración, sí, la 6 del 5 al 15.
cuando ¿Te ayuda? Sí, hija, nomás quiero estar ahí como quiera, pero eso es la oración. Fuerte y claro la ahorita. Sí. Dice Mateo 6, del 5 al 15. Bueno, Y cuando ores. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. amén. Esta parte de, bueno, ya estaba al último, ¿verdad? Pero también está en el 12 que dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es esta parte de ponernos, de como que de voltearnos la moneda, ¿no? Y decir, bueno, o sea, tú quieres que yo te perdone así como tú perdonas a tu hermano, a tu suegro, suegra, jefe en el trabajo, a tu primo, a tu tío, a tu papá, ¿verdad? ¿Quieres que te perdone así? O sea, así es como quieres que te perdone verdaderamente. Y entonces esa es la cuestión, o sea, nos pone en una posición de que, y eso es lo que nos hace ver que no es un requisito como aparentemente está en los últimos versículos, ¿verdad? Se pudiera manifestar así como en el 14 y 15, porque dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, pero es que esta parte está escrita: si tú no perdonas aquí en este tiempo, en aquel tiempo no serás perdonado. Pero no porque como un requisito, sino porque no manifiestas que el Señor ya te perdonó. Ese es el punto. Esa es esta circunstancia de no puedo perdonar a tal persona. Pues ojo, porque lo único que se manifiesta es que no has recibido el perdón de Dios, porque si lo has recibido, tú te sabes deudor, tú te sabes, esta parte, ¿no? de el Señor me perdonó, por decir un número como el rey que perdonó. Así, exactamente. O sea, el Señor me perdonó los $5 millones que le debía yo a él, y yo no puedo perdonarle a uno $100 que me debe. Entonces esa parte es la que nos queda claro cuando hemos sido perdonados. O sea, todo lo que mi Padre ya me perdonó, y déjame decirte, y me sigue perdonando cuando resbalo y caigo, y cuando me veo que en mi naturaleza no puedo darle la gloria a mi Señor como Él se lo merece. Y entonces esa parte me tiene en deuda, simple y sencillamente eso me tiene en deuda. Y se me presenta una circunstancia, una situación en donde yo debo de perdonar $100, y a mí me perdonaron $5 millones, y no puedo perdonar $100. O sea, entonces, ¿cómo te lo explico, verdad? O sea,
hay esa parte que no cuadra, ¿verdad? No sé si hay algún comentario, algo que quiera agregar, pastor. Sí, ese punto en donde es la revelación del Señor, ¿no? Tu deuda te la va a revelar el Señor. O sea, si no es el Señor, o sea, siempre vas a creer que no debe Que no mucho, debes ¿no? nada. ¿No? Eso es algo que el Señor lo produce, es como que Él ve que tu paga del pecado es muerte, ¿no? Y que entonces dices, ya estoy muerto y puedes recibir la vida, ¿no? Pero hay muchos que quieren sepultarse vivos, ¿no? No vas a poder sepultarte si no has muerto, ¿no? Y va a ser terrible, ¿no? No vas a ver ningún efecto de resurrección porque sigues vivo, Cierto. ¿no? No hay, y esa muerte la produce el Señor, ¿no? Es donde se revela de que ¿quién puede estar por encima? O sea, que tú ya no seas el centro, o sea, solo el Señor puede producir. Sí, Si no es, me hicieron esto y sigo vivo, va a ser bien difícil, ¿no? Continuar con otros, ¿no? Sí. Sepultarnos y hacer morir todo lo demás. En la mañana, hoy en la mañana, en el devocional, mi esposita y yo leíamos esta parte de María que le unge los pies a Jesús y en la casa de este fariseo, Simón. Y me impresioné cuando el Señor le dijo, tú no me has ofrecido ni un vaso de agua. Y ella no, desde que llegué, no deja de lavarme los pies. O sea, te voy a decir una cosa, le dijo, ¿quién crees que ama más? Al que se le perdonaron, el ejemplo que puse ahorita, ¿no? Los 5 millones o al que le perdonaron $100, ¿verdad? O sea, al que cree que no le han perdonado casi nada. Y esa es la diferencia. Ese es el entendimiento, esa es la postura, ¿verdad? El saberte cuál es tu posición. ¿Cuál es tu posición? Primero ante Dios y después ante tus hermanos, ante todos los demás. Tú tienes que saber cuál es tu posición. No estás por encima de nadie, ni por nada de nada, ¿sí? ni mereces nada. O sea, lo único que merecíamos era la muerte y el Señor tuvo misericordia de nosotros y ¡wow! Entonces es ahí donde entra esa deuda y donde entra ese sentir y ese andar sujeto a papá, sujeto a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos indica por dónde darle, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda, comentario? Okay. ¿Ya vimos este? ¿No? No. Sí, No, 14 y 15. eso es lo que sigue. 14 y 15, ok. Hermanita Tere está por ahí que me pueda ayudar. Claro, hermana. Sí, es que no se oye, pero... Sí, sí. Espérenme, se oye muy quedito, pero sí, dele hermanita, aquí la escuchamos. Si no tendría que quitar todo. Sí, hermano. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Gracias, hermanita, gracias. Ok, así que tenemos esta preguntita ahí con 3 respuestas. Dice, en estos versículos destacan 3 conceptos maravillosos. El primero es Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. vestidos de amor, vínculo perfecto, o que es el vínculo perfecto. O sea, vestirnos de Cristo, ¿verdad? De Cristo, de la justicia. Sí, vestidos de justicia, estas vestiduras blancas que solo el Señor puede dar. Número 2, La paz de Dios gobierna en nuestros corazones. sí, gobernados por la paz de Dios. Y el tercero, Y ser número agradecido. 3, ser agradecido. Wow. Y esta parte de ser agradecido, pues, viene después de lo demás, o sea, esta parte grota, ¿no? Porque te sabes perdonado, porque te sabes sacado de la fila a donde ibas hacia muerte eterna, y te sabes rescatado de ahí, pues eres agradecido,
con el Señor estás agradecido. Adelante. Sí, también, o sea, yo me acuerdo que antes yo de conocer a Cristo, yo decía, porque yo trabajo, porque yo ahorro, porque yo esto. Y después decía yo, no es cierto, o sea, todo es por Él. Y sí, o sea, y yo nada más soy su mayordomo, ¿verdad? Pero yo antes creía, es por mí, yo soy la que lo hago, y me sentía muy orgullosa, ¿verdad? De que yo era la que hacía todo. Sí, ¿Y sí. no? ¿Y no? Es increíble, pero el Señor nos da esa vista. De otra manera es imposible verlo. No lo podemos ver. Pero el Señor es lo que hace esas cosas. Y luego después acciona delante de nosotros, delante de nuestros ojos, para que veamos que eso es verdad. Y Él mueve sus fichas delante de nosotros y podemos ver su mano poderosa sustentándonos. Y cómo empiezas agradeciendo y luego no puedes dejar de seguir agradeciendo. O sea, te das cuenta de una cosa, de otra, Claro. o sea, gracias por esto y no Claro. paras, porque es gracias todo es Por lo que sí y por lo que no. Así es, Sí, de lo que nos definitivo. libra. Definitivo. Sí. Yo hay veces en el trabajo que no vendo nada, ¿verdad? O sea, pasa así un día que no nada, o sea, nada, es $1,000,000, no puede ser. Pero tengo mi convicción, o sea, tengo muy dentro de mí, o sea, sé de quién soy hijo, o sea, tengo esa, se puede decir, fe y esa convicción de que, pues, mi Señor nos va a sustentar, o sea, mi Señor, ¿cómo? Conforme a su voluntad, no conforme a mis fuerzas, ni en lo que mi estrategia espectacular de ventas que pueda tener, no, eso ya lo aprendí, o sea, es conforme a su voluntad. Y así será. Y en sus Y así tiempos. será. Sí, claro. Y luego después viene la obra y dices tú, wow. O sea, no manches, o sea, no hay explicación para eso. Simple y sencillamente va reforzándote porque Él te está diciendo a ti personalmente, a ti quién es Él. Quién es Él y que cumple sus promesas. Y entonces te vas fortaleciendo en tu Señor. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Continuamos. 16. Gerson, ¿estarás por ahí? Que me puedas ayudar con el 16. Buenas noches. La palabra de Cristo fue en abundancia en nosotros, enviándonos y colgamos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos de gracias. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo debe morar la palabra de Cristo en nosotros? En abundancia. En abundancia o abundantemente, ¿verdad? En abundancia, o sea, esta parte de en abundancia es En abundancia. Como al griego. En abundancia. O sea, yo puedo decir, bueno, pues es que ya leí, con esto tengo para todo el mes. Ya leí como 2 capítulos, ya con esto tengo. Es en abundancia, ¿verdad? O sea, el Señor, entre más te metas en su palabra, más te va a dar. Nunca lo vas a dejar atrás. Nunca está limitado nuestro Señor para darte más y más y más. Entre más te metes, más te da. Es increíble. Y siguiente preguntita dice, ¿cómo se logra esto? Enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. No solo en alguna, sino en toda sabiduría, toda la palabra. Cantando también con gracia en vuestros corazones al Señor, en salmos, himnos y cánticos. O sea, llegar temprano a la iglesia para alabar a nuestro Señor junto con todos nuestros
sí, ¿verdad? Muy bien. Aunque cantemos bien feo, ¿verdad? No importa, si no, lo bueno es que no ve eso. Todo revueltito no se siente. Sí, ¿no? Sí, es la cierto. verdad, sí. Todo en grupito no Ya sé. no es nomás que no se caen todos y que quedemos como el chavo, ¿verdad? Porque entonces, Que no lo escuches. sí, claro, es para el Señor. Perfecto. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Todo bien. Muy bien. Seguimos, continuamos. Hermanita Adriana, ¿me podría ayudar con el 17? Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Gracias. Así que, ¿cómo debemos hacerlo todo, sea de palabra o de hecho? Hacerlo con En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Todo en el nombre del Señor. Y esta parte es, va cambiando nuestro pensamiento, ¿verdad? Porque ya no lo haces ni para agradar a tu patrón, ni para agradarte a ti, ni para agradar a tu familia, ni para agradar a nadie, sino para agradar a nuestro Señor. Así que todos debemos hacerlo para el Señor, ¿verdad? Para nuestro Señor. Y dice que dando gracias a Dios Padre por medio obviamente de Jesucristo, pues de todo lo que nos da, como ahorita dijo la hermanita, que una cosa, otra, y no terminas de agradecer al Señor. Verdaderamente es así. Y esto no quiere decir solo con, bueno, es que me está yendo bien padre y por eso le agradezco al Señor. No, en medio de todo, ¿no? O sea, creo que la palabra nos ha mostrado, que nos ha enseñado, nos ha guiado, nos ha encaminado, y gracias a eso hemos podido ser sabios, enfrentando las circunstancias y enfrentando las pruebas o las cosas que se interponen, ¿verdad?, en nuestras vidas, pero siempre sabiendo que nuestro Señor está en control de todas las cosas, ¿verdad? Muy bien. Y aún no entendiéndolo, pues, pero su voluntad, y dice su palabra es buena, es agradable y es perfecta. Y dices tú, a ver, ¿cómo, Señor? O sea, si esto me está doliendo, ¿verdad? ¿Cómo? Pero no te llama a entenderlo, sino a creerlo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero eso dice y así es verdad.